Shalom, mis hermanos, damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da de reunirnos y seguir escudriñando su palabra. Hoy continuamos, estamos en la segunda parte de un tema que hemos titulado ¿Qué es el pecado? Vamos a ver el origen del pecado. Todos los días nosotros estamos luchando con el problema del pecado que mora en nosotros. Eso es una lucha que todos tenemos. Y una de las peores cosas que nos puede suceder es pelear con un enemigo que no conozcamos, con un enemigo que está escondido, sin saber desde a dónde nos ataca. Entonces, es por eso importantísimo conocer este tema. Estuvimos mirando la semana pasada, entre varias cosas que vimos, qué es el pecado. Y estuvimos mirándolo a través de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Estuvimos mirando también el versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Estuvimos mirando también Isaías 24, capítulo 5, versículo 6. Bien, pero hoy vamos a entrar en otras dimensiones sobre esta enseñanza del pecado y les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Aleluya. Y vamos a ver unas declaraciones que la Escritura nos hace sobre el pecado y sobre el pecador. Acuérdense que el pecado es una cosa, el pecador es aquel que se mueve dentro del pecado. Y dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y después nos dice, o nos da una promesa. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. En el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El versículo 8 nos sigue diciendo, el que practica el pecado es de Hasatán, porque Hasatán peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim para deshacer las obras de Hasatán. Mira el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Elohim, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado. Porque, escuche, la simiente, la cera. Sabemos que simiente en hebreo es cera, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Vamos a ponerle mucha atención a esta parte. Aquí la Escritura nombra una expresión y es práctica. Práctica es una reincidencia constante en una misma actitud. En este caso es pecado, es una reincidencia, caigo una y otra vez en el mismo pecado. Por ejemplo, el que se deja guiar por la soberbia y no se puede controlar, tiene un problema pecaminoso dentro. La Escritura nos dice y nos da un límite, porque nadie puede decir que en un momento determinado de la vida no coge una rabia, pero la Escritura nos dice, airaos, pero no pequéis. La ira puede tocar a la persona, pero cuando la persona en esa ira empieza a irse y empieza
o hablar cosas, el espíritu, el ruat, enseguida le redarguye y la persona se frena. Cuando la persona en un momento de soberbia va a empezar a hacer cosas, el ruat enseguida le redarguye y la persona se abstiene. Entonces, podemos coger incluso hasta un momento de rabia, pero sin llegar al extremo de pecar, sin llegar al extremo de violar la Torah. ¿Qué es pecado? Infringir la Torah. Y la Torah me dice que no puedo matar, que no puedo mentir. Y en un momento de soberbia, para yo atacar a alguien, para yo vengarme de alguien, veo como una opción mentir, levantar una calumnia, pero el Ruá me dice, cuidado, lo haces, yo me abstengo. Ahora, hermanos, estas son actitudes que de pronto, en una u otra ocasión, nosotros hemos pasado por ellas, hemos caído en ellas. ¿Y qué me dice la Escritura? Hijitos, estas cosas yo se las enseño para que no pequéis, para que no infrinjas la ley. Pero si habéis pecado, abogado tenemos ante el Abba, Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando nosotros caemos o pasamos por una de estas situaciones, el Ruad inmediatamente nos va a redarguir. Y hablo del Ruad si es que tú eres sensible a la voz del Ruad. Ahora, si tu Ruad, si tu espíritu no es sensible, a ti te importa 5. Pero si tú eres sensible, entonces tú vas a ser contritado. Y te vas a sentir mal delante del Abba. Y tú vas a ir enseguida a buscar tu rincón, a buscar tu espacio y le vas a pedir perdón. Abba, perdóname por lo que acabo de hacer, no me medí, no quería hacerlo, pero me dejé arrastrar. Abba, perdóname, perdóname. Y si hay un genuino, un real arrepentimiento, el Abba, que es amor, el Abba te va a perdonar. Pero hay un pecado allí dentro. ¿Cómo limpiamos ese pecado? A través de la sangre de nuestro Yeshua. Porque la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Eso puede suceder hoy. Pero ahora, si esa es mi vida diaria, si esa es una reincidencia, todo momento, todos los días, y 2, 3, 4 y 5 días, entonces yo ya no estoy cometiendo un pecado. Yo soy un hombre que practica, me vuelvo en un practicante del pecado. Un practicante del pecado es aquel que no es sensible al corregir, al redarguir del Ruaj HaKadosh cuando nosotros infringimos la ley. Nos importa. Ese es un practicante del pecado. Por ejemplo, el hombre o la mujer que tiene el hábito de la mentira y miente y miente. Es una diferencia, es algo diferente que en un momento dado tú digas una mentira por defenderte, por salir de un apuro, por cualquier cosa y no estabas preparado a pagar el precio, a quedar en vergüenza. ¿Usted lo dijo? Sí, yo lo dije. ¡Wow! Vas a quedar en vergüenza. Y no estabas preparado para eso. Entonces, la única salida que encontraste fue mentir y decir, no, yo no dije eso. El Ruad enseguida te habla y te dice, tú sí lo dijiste. Y te acuerda el momento y te muestra la circunstancia. Entonces, el Ruad de Elohim habla a tu Ruad. Y enseguida tú vas contrito y empiezas a pedirle perdón. Abba, perdóname.
sí, Señor, fallé. Oh, Adón mío, perdóname, perdóname. Y el Abba te va a perdonar. Pero ahí quedó esa mancha dentro, exacta, ese decreto. ¿Cómo borras tú eso? A través de la sangre de Yeshua que nos limpia de todo pecado. Pero eso puede pasar ocasionalmente. Nadie puede decir que no lo ha dicho. Si yo digo yo nunca he mentido, acabo de mentir. Pero una cosa es que algo suceda ocasionalmente, a que mi forma, mi modus vivendi sea la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, la práctica y la práctica. Yo soy un practicante del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy fuerte la declaración. Pero lo dice la Escritura y la Escritura lo dice para confrontarme. Para que yo despierte. Y yo diga, oh, eterno Elohim, yo no puedo vivir así. No quiero vivir así. Aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Wow, eso a mí me toca muy fuerte. Yo en ningún momento quiero ser eso. Yo no quiero ser eso. Y yo creo, espero que tú tampoco lo seas. El que practica el pecado es del diablo. Y dice, porque el diablo peca desde el principio. Él peca desde el principio y él nunca se ha arrepentido. Nunca se ha arrepentido ni se va a arrepentir. A él le importa. Pero tú no puedes vivir como un hijo de él. Practicando ese pecado, practicando ese pecado, practicando ese pecado y que a ti te importa. Ah, Señor me perdona. No, tú no puedes vivir así. El diablo vive así desde el principio. Pecó y desde entonces nunca dejó de pecar. Una de las cosas que a la persona le da rabia es cuando uno le dice mentiroso, mentirosa. No, yo, ¿por qué me vas a decir? Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos asesinatos usted necesita para convertirse en un asesino? ¿Cuántos asesinatos usted necesita para convertirse en un asesino? A ver, ¿cuántos? Una vez que usted cometa un asesinato, ya usted es un asesino. ¿Cuántas mentiras usted necesita para convertirse en un mentiroso? Uno. El día que usted dijo la primera mentira, ya usted es un mentiroso. ¿Cuántas cosas usted necesita para convertirse en un ratero? El día que usted se robó algo, ya ese día es un ratero. Entonces, ¿cuál es el problema que nos digan? Éramos mentirosos, éramos rateros, éramos esto, éramos lo otro. Lo éramos. Hay que reconocer, porque es que si no reconocemos, nunca saldremos de esa condición. Entonces, podemos ser hombres que leemos Torah, que vamos y practicamos ciertos mandamientos, pero dice la Escritura que el que infringe un solo mandamiento de la Torah se hace culpable de todos ellos. Entonces necesitamos un Salvador, necesitamos redención, necesitamos expiación. ¿Y quién nos entrega eso? Yeshua, Yeshua. Por eso la Escritura nos dice, en el versículo 5, estamos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, y sabéis que Él, hablando de Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice,
todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Wow, eso es fuerte, hermano. Eso nos confronta a veces con nuestra hipocresía espiritual, nuestra hipocresía de cristianos, de mesiánicos, de que regresamos a raíces hebreas. Viviendo de una manera, oh sí, ahora el nombre correcto no es Jehová, ahora el nombre correcto es Yahweh, ahora el nombre correcto no es Jesús, ahora sí estoy bien. ¿Y tu boca? ¿Y tu corazón? ¿Y tu egoísmo? ¿Y tu falta de reconocimiento? Yo no fui, tus mentiras. ¿En dónde está eso? Por eso nos confronta fuerte. Mira el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica, no dice que no comete un pecado, pero dice que no vive en esa condición, no practica el pecado. ¿Por qué? Dice, porque la simiente de Elohim permanece en él. Yo le recomiendo que usted vea la enseñanza de las dos simientes. Nosotros tenemos ahora la simiente de Elohim en nuestro interior, en nuestro espíritu. Si es que tú tienes espíritu. Y si es que la simiente de Dios está en tu espíritu. La simiente de Dios que está en tu espíritu no te deja solo. Cuando tú vas a pecar, la simiente, el espíritu de Elohim, habla a tu espíritu y te redarguye y tú te frenas. Si eres sensible a la voz del espíritu de Elohim. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que para mucha gente, para muchos de nuestros hermanos que nunca experimentaron la actividad del Ruach HaKadosh, porque lamentablemente llegaron a congregaciones donde podía pasar dos cosas. La actividad del Ruach no se movía, era un concepto simplemente que estaba dentro de ti y más nada. Pero sin actividad, nunca experimentaste nada. Y cualquier cosa que pudieras experimentar te decían que era emoción. Eso es emoción. Ese es un problema. El otro es que de pronto entraste a una congregación donde le llamaban Ruach HaKadosh, Espíritu Santo, a un espíritu engañoso. Ese es el otro problema. Acuérdense que la Escritura nos habla de dos espíritus. Nos dice que el Eterno enviaría el otro consolador. Y dice el Espíritu de verdad, el Ruach de verdad. ¿Por qué habla del Ruach y aclara de verdad? Porque hay un Ruach que no es de verdad. Dice la Escritura, por cuanto no creyeron a la verdad, Elohim les envía un espíritu engañoso. Oh, ¿y hay un espíritu engañoso? Claro que lo hay. Entonces, o te mueves en el espíritu de verdad, o te mueves en el espíritu engañoso. Un espíritu de mentira. Que como mentiroso que es imitador. Oh, danza. Hoy te hace hablar unas lenguas por allí que parecen de verdad. Entonces, si tú vienes de alguna de estas dos congregaciones o dos ramificaciones del cristianismo,
Es entendible porque tú a esta altura, al regresar a las raíces de tu fe, tú estás cerrado a todo mover del Ruach, del auténtico mover del Ruach, que sí existe. Y ese es el regalo para nosotros, la Keilah de Yahweh. La Keilah que fue levantada de acuerdo a Ezequiel 37, desde el valle de los huesos secos, al cual el Padre declaró: y pondré de mi espíritu dentro de ellos. Es un regalo para nosotros, eso no es un regalo para ninguna religión. Oh, si tú supieras la bendición, tú pudieras ver el amor de Dios, de regalarte algo tan grande. ¿Por qué, hermano? Porque eso es algo tan grande. Cuando tú tienes que tomar una decisión, algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tú no sabes si es la voluntad de Dios. O algo que parece ser la voluntad de Dios, pero tampoco sabes si parece o no es la voluntad de Dios. Necesitas ser guiado a la verdad. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Si tú eres sensible al Ruach, el Ruach desciende en ese momento y te dice: no hagas esto. Tienes que hacer esto. Y tú recibes la bendición. ¿Por qué lo hizo el Ruach? Porque te ama. Porque nos ama. La actividad, la función del Ruach es un regalo de amor de nuestro Abba. Lamentablemente, hay mucho pueblo en las Keilah que no conocen, no entienden, no experimentan, no saben esto. Y por esta razón, son practicantes compulsivos del mismo pecado. Entonces, ¿qué andan haciendo? Acumulándolos allí, apuntándolos allí, esperando que venga Yom Kippur para que le borren sus pecados. Esa no es la razón, esa no es la manera que el Elohim nuestro quiere que nosotros vivamos. Para eso nos dio expiación a través de Yeshua. Pero hermanos, no en todo lugar te están enseñando esto. Y llegó el momento en que tú tienes que levantar tus manos y levantar tu corazón delante del agua y decirle: Abba, Abba, envíame al lugar exacto donde yo pueda ser enseñado de esta manera, de la manera correcta. Sé que tú le llames espíritu o le llames Ruach, pero que lo experimentes. Que te guíe, déjate guiar, sé sensible a él. Este es un problema grande que hay hoy en día dentro del pueblo del Eterno. Hay unos que ya vamos adelante, hay otros que apenas vienen en el camino. Pero son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Y si tú, que sabes o te crees que vas un poquito más adelante, ¿vas a juzgar ahora a tus hermanos? No. Nosotros no podemos juzgarlos. Tenemos que orar por ellos. Y en todo lo que tú puedas, ayúdalos, fortalécelos, para que ellos sean levantados también en esta revelación, en este conocimiento. Aleluya. Ahora, hermanos, miremos Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Cómo se roba
cómo se roba esta bendición. Es una bendición, el Ruach es una bendición. Es el complemento del ser del hombre, del ser humano, de esa criatura que se llama humanidad, del ser humano. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo fuimos creados? Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Oh, le contestó con sabiduría, le contestó con verdad, le contestó con Torah. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ese ni le tocaréis nunca salió de la boca de Yahweh. La mujer se lo añadió. Ya allí la mujer abrió una puerta para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, eso sí, escuche, y seréis como Dios. Ese siempre ha sido la intención de Hasatán, ser como Dios. Él no ha entendido algo. Y nosotros tenemos que tener esto bien claro. Nunca la creación será igual, mucho menos superior que el Creador. Jamás la creación, algo creado, será igual o más que el Creador. Entonces, cuando Él está diciendo, y seréis como Dios, le está mintiendo, porque Él es padre de mentira. Y la Escritura dice, y miente desde el principio. Aquí está mintiendo. Sabiendo el bien y el mal. La mujer nunca había escuchado la palabra mal. Eso no existía en el huerto del Edén. Todo allí era perfecto, bueno. Ahí no había nada malo. Las aves, puras. Los animales en la tierra, puros, todos. Ahí no había animales carnívoros. La vegetación, pura. Ahí no había ningún árbol que produjera un fruto que fuera o venenoso o que hiciera daño. No, por eso el Eterno le dijo, de todo puedes comer, porque todo era puro, nada hacía daño. No había un solo fruto que se pudriera. No, ya esto está podrido. No, eso no existía. Pero, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría? Porque está la sabiduría de Dios, un día la vamos a estudiar, y está la sabiduría animal y diabólica, que también nos habla la Escritura. Donde apareció la animal y diabólica, siendo que Dios había creado una sola sabiduría, la sabiduría de Él.
¿De dónde salió esta sabiduría animal y diabólica? Esa es otra enseñanza y un día la voy a entregar. Entonces, hermanos, aquí nosotros encontramos cómo entró el pecado. Y vio la mujer. Nuestras esposas son sabias. ¡Wow! ¡Qué sabiduría tienen! ¡Qué papel tan importante tienen dentro del hogar! La responsabilidad del hogar es de los dos, hombre y mujer. Pero la que instruye a los hijos en la sabiduría es la mujer. Porque ella es la que está en la casa. El hombre se va a la calle a trabajar. Por lo menos ese es el plan de Dios. El hombre a la calle a trabajar y la mujer en la casa. Y es ahí cuando leemos el episodio, la descripción de la mujer virtuosa. Todo lo que ella hace en la casa y desde la casa. Pero resulta que esa sabiduría que el Eterno le entregó a la mujer fue trastocada por Hasatán, cuando introdujo el pecado. Es por eso la razón que la mujer hoy en día está obligada a buscar la sabiduría de Dios constantemente. Si quieres tener hijos, bueno, si no, hazlo con tu sabiduría, ahí los tienes. Mira el resultado, no te quejes, eso fue lo que tú hiciste. Pero si tú buscas la sabiduría de Dios para criar a tus hijos o hijas, tú vas a tener hombres y mujeres que le sirven al Eterno, a la sociedad, a la humanidad. Aleluya. Necesitamos conocer el pecado, qué es el pecado, cómo entró. Vamos a Romanos 5:12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aleluya. Aleluya. Escuche esto, vamos. Mira esta declaración. Este es el manual de instrucciones, esta es la Torá. Todo esto es a Torá. Torá, 5 primeros libros de la Escritura. ¿Cuál vienen siendo? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los tenemos que aprender en hebreo. Y lo vamos a empezar a ejercitar. HaTorah, esos 5 es lo que se conoce como Torah. HaTorah se conoce a toda la Escritura. Los 5 primeros, la Torah, los libros dados por Moisés, escritos por Moisés, entre comillas. Sabemos que la mayor parte de Deuteronomio la escribió ¿quién? Josué. Pero se le atribuye a Moisés porque es un resumen de todo lo que a través de Moisés le fue dado del Eterno a la nación de Israel. Pero Romanos capítulo 5, versículo 12 nos hace esta declaración. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por una mujer, sino por un hombre. Y después, en su momento, hablaremos de este asunto. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí yo empiezo a entregar un conocimiento para que usted aprenda a discernirlo. El pecado entró al mundo por un hombre, es decir, el hombre fue el conducto.
El hombre fue el mediador. Entonces, aquí encontramos un concepto de mediador. El hombre mediador. A través del hombre se introduce el pecado a toda la tierra. Por el pecado, por conducto del pecado, entra la muerte. El pecado no tiene otro fin, no tiene otro propósito, sino traer muerte. Pero vamos un día a examinar el concepto de muerte a los ojos de Elohim y el concepto de muerte a los ojos nuestros. Y vamos a encontrar unas sorpresitas muy grandes porque no es lo mismo. Sigue diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hermano, uno empieza a preguntarse y a decir, ¿por dónde entró el pecado? Tenemos que conocer al que introdujo el pecado. ¿Quién introdujo el pecado? El hombre fue un mediador. Pero ¿quién introdujo el pecado en el hombre? Hasatán. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a Ezequiel 28. Vamos a conocer a este personaje. Aleluya. Y con esto vamos a dejar por hoy. Yo le pido a usted, en el nombre del Abba, en el nombre de Yeshua y en el mover del Ruach HaKadosh, que usted abra su hombre interior, su espíritu, sus ojos espirituales, para que usted pueda entrar en esta dimensión y discernir esto, El profeta Ezequiel es enviado a un hombre de carne y hueso como usted y yo. En ese momento, guiado por el Ruach, el profeta Ezequiel se dirige a ese hombre y lo llama apenas un príncipe. Un príncipe, porque también era un príncipe de una región conocida como Tiro. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Mira el corazón de este hombre, un ser humano, él como se creía que él era Dios. Pero ¿quién lo hizo a él creerse Dios? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Dónde está ese alguien? Hay que buscarlo. En algún lugar está. Y luego lo vamos a encontrar, porque no está escondido. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Así se creía este hombre. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza. No dice con la sabiduría de Dios. Amén. Has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, Ezequiel hablándole a este hombre, lo tiene ahí enfrente. En tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Cuántos quieren riqueza? Por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto,
he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Está así, en otras palabras, en ese momento le está anunciando una sentencia. Viene el fin tuyo y viene el fin de tu reinado. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares, como todo mortal. ¿Tú qué te creías, Dios? ¿Pensaste que nunca ibas a rendirle cuenta a Dios? ¿Tú qué te creías, Dios? ¿Pensaste que nunca ibas a morir? Con todo lo pecador, ¿ignoraste la Torá, que la paga del pecado es la muerte? No, tú vas a morir y te llegó tu hora. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Hay dos muertes. La muerte del incircunciso y la muerte del circuncidado. Ese es otro tema. Porque yo he hablado, dice Yahweh el Adón. Ahora mira el versículo 11, porque ahora él va a entrar a otra dimensión. Acuérdense que está hablando con un hombre que tiene enfrente al que acabó de llamarle hace un momento príncipe de Tiro. ¿Está conmigo? En el versículo 11 dice, vino a mí palabras de Yahweh diciendo, hijo de hombre, levanta endecha. Esto se lo está diciendo ¿a quién? A Ezequiel. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y dile, ¿quién es el rey de Tiro? Si primero dijo que era el príncipe de Tiro. ¿Quién es el rey de Tiro? El rey de Tiro es ese rey que reina sobre el príncipe de Tiro. Pero ese rey, ¿dónde está? Ese rey está dentro del príncipe de Tiro. Es decir, ahora la conversación ya no es de hombre a hombre, de profeta a un ser humano. Ahora la conversación es de espíritu de Elohim al espíritu de ese rey que está dentro del príncipe de Tiro. ¡Wow! Eso es otra dimensión. Eso no se entiende aquí. Si el Ruach no te lo revela, I'm sorry, no lo vas a entender. Y dile, así ha dicho Yahweh el Señor, el Adón, tú eras el sello de la perfección. Eras. Ya le está hablando en tiempo pasado, lo que fuiste, cuando fuiste creado. Tú eras, vamos a verlo. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Así fuiste creado. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Hermano, no se necesita gran sabiduría para poder entender de que el príncipe de Tiro no estaba en Edén. Allá en Edén estaba el Padre, estaba Yeshua, estaba Adán y estaba Eva. El príncipe de Tiro ni siquiera físicamente existía. Entonces no está hablando con el príncipe de Tiro, está hablando con una criatura que está dentro del príncipe de Tiro. Estamos hablando en una dimensión espiritual. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste. Y le empieza a hacer memoria, le dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito,
berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores, lo más lindo, los primeros, los más puros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, es una creación. Si eres una creación, ¿cómo se te ocurre decir que tú eres Dios? Pero es que ese ha sido siempre el deseo de este querubín cuando se vio que era perfecto, puro, dijo, fuera de mí no existe sino solamente el que me creó. Me voy a poner al lado del mar, lo voy a tumbar. Le dice, tú, querubín grande. Oh, reconoce la grandeza del querubín. Protector, esa era su misión. Proteger. ¿Qué iba a proteger? Yo te puse en el santo monte de Elohim. El santo monte de Elohim. El monte donde después fue puesto el hombre. El primero que estuvo allí fue Hasatán. Pero esa es otra enseñanza. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mire, y no era consumido. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde nació la maldad? Porque él era perfecto. ¿Dónde nació la maldad? ¿Quién introdujo la maldad? ¿Dónde la visualizó él? Ese es otro tema. A causa de la multitud de tus contrataciones, allí él se volvió un negociante. Contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, lo llenaron de iniquidad, se llenó de iniquidad y dice, y pecaste. ¿Qué conocimos que es pecado? Transgresión de la Torá. Luego aquí entendemos que la Torá ya existía y él decidió transgredirla. Aleluya. Pecaste. Por lo que yo te eché, ¿de dónde? Del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste, escuche, tu sabiduría. Ahí por ahí viene la sabiduría animal y diabólica. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros conocemos una rebelión que se sucedió antes de que los mundos fuesen creados. Esta criatura, que es un querubín o que fue creado como querubín y su misión era proteger, le pareció poca
su misión, su responsabilidad y quiso mucho más. Quiso ser igual a Dios. Es más, quiso ser superior a Dios. Y allí fue donde lo llevó a transgredir la Torá, la ley. La violentó, porque ya la ley y la Torá funcionan. Les dije la semana pasada, el reino de los cielos, allí cada quien no anda haciendo lo que le da la gana. Los ángeles, querubines, serafines, que están en los cielos, todos ellos tienen una misión, todos ellos tienen instrucciones, todos ellos tienen Torá, porque hemos aprendido que Torá son instrucciones. Pero Hasatán, ahora que fue despojado de todo eso, él no va a quedar contento. Él va ahora vigilante, porque en el corazón del Padre está tener hijos y darle ahora esa bendición a sus hijos. Y él se va a lanzar contra ti y contra mí. Y va a tratar de esconder el propósito que Elohim tiene para ti. Y te va a enseñar y te va a vender otros propósitos como si vivieran de Elohim. Porque el propósito de Hasatán es quitarte el propósito, la bendición de Dios, de Elohim para tu vida. Tienes que estar alerta a eso. Nosotros no estamos aquí por casualidad, porque papá y mamá se juntaron, y aquí caímos nosotros, y ahora no, vinimos con un propósito. Nada de lo que el Eterno hace, todo lo que el Eterno hace, tiene un propósito. Que no lo entendemos, pues no es necesario que lo entendamos todo. Simplemente obedece, obedece, obedece. La obediencia a las instrucciones de Elohim, allí está la bendición. Que Yahweh nos continúe bendiciendo rica, grandemente